Hola a todos y bienvenidos. Hoy me acompaña el Dr. Michael Rossi, quien solía enseñar, o todavía enseña, en la Universidad de Rutgers en Estados Unidos. Sin embargo, durante los últimos 3 años ha estado enseñando en Tashkent, Uzbekistán. Bienvenido al programa. Glenn, es un placer conocerte por primera vez. Quiero decirte desde el principio cuánto disfruto tu trabajo. He leído tu libro Rusofobia, realmente contento de que por ti podamos conectar. Bueno, está relacionado con lo que quiero hablar hoy contigo, porque un aspecto clave de esto, ya sea que lo llames hegemonía liberal tras la Guerra Fría o el orden internacional liberal, como se quiera enmarcar, siempre fue la idea de que Occidente tendría un hegemón colectivo. Efectivamente, gobernaríamos el mundo, así que no necesitábamos un sistema multipolar. Teníamos uno unipolar. Sin embargo, no sería dictatorial porque sería una fuerza para el bien, ya que Occidente, como hegemón de membresía liberal, rememberse esto al resto del mundo. Así que de nuevo, es un tema común que hay que proteger los buenos valores frente, ya sabes, al gobierno de la mayoría. En otras palabras, esto sería en beneficio de todos. Para algunos, por supuesto, en los años 90 y 2000, una gran crítica en la literatura era que esto sonaba como una nueva misión civilizadora, que habría un poder central que dominaría, pero de nuevo, sería una fuerza para el bien. Usaríamos nuestro poder para civilizar el mundo. Pero supongo que una habilidad clave, sobre la que has escrito un artículo, es esta rectitud moral. Es decir, si asumes que eres inherentemente bueno, que eres una fuerza para el bien, y que los conflictos derivan de las características internas de los estados. Por ejemplo, tenemos buen gobierno, por lo tanto tenemos paz. Esta es la base de la teoría de la paz democrática. Tenemos que hacer que otros países se parezcan un poco más a nosotros para crear un mundo a nuestra imagen. Y esto, por supuesto, influye en cómo abordamos los conflictos, porque si piensas que tienes la razón moral, ¿cómo interpretas los conflictos? ¿Cómo haces concesiones? ¿Cuál es el papel de la diplomacia? Entonces, ¿cómo ves que la rectitud moral de Occidente afecta las relaciones con, bueno, de nuevo, ahora Rusia parece ser el villano del momento? Así que, como alguien que ha trabajado en relaciones internacionales durante más de 20 años, he llegado a la conclusión de que soy un constructivista empedernido. Así que, por supuesto, he leído las obras de Alexander Wendt, Ted Hopf, y entiendo que la política exterior se diseña en gran medida en función de cómo los estados se perciben a sí mismos en el mundo y cómo perciben a los demás. Y esto es algo que ayuda a explicar los límites morales, la pobreza moral del liberalismo, que ha sido criticada por muchos realistas, John Mearsheimer sobre todo, en la actualidad. Pero creo que una de las mayores suposiciones sobre las que opera el liberalismo es lo que acabas de decir, que los estados liberales actúan dentro de una comprensión de rectitud moral. ¿Y cómo lo justifican? Simplemente dicen que están haciendo el bien mayor, ¿verdad? Pueden señalar pruebas empíricas, pero no tienen estadísticas. Como mucho, pueden señalar patrones pasados de política exterior. Estados Unidos suele señalar su implicación en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Sabes, Estados Unidos opera bajo una narrativa, y es una narrativa bastante potente, de que somos los buenos. Puede que no empecemos guerras, pero las terminamos. Terminamos guerras iniciadas por países moralmente injustos, ya sean de la extrema derecha o de la extrema izquierda. Y es una cámara de eco que se repite frecuentemente a través de los medios estadounidenses, la educación, la cultura popular, y no es necesariamente algo específico de Estados Unidos. Opera dentro del Reino Unido, opera dentro de la Unión Europea,
Y creo que ahora mismo se muestra de forma más evidente en lo que realmente son los restos de la US, intentando mantener la lucha en Ucrania después de que Donald Trump básicamente haya dejado a Ucrania de lado. Algo que muchos de nosotros que estudiamos esto, tanto en el campo realista como en el constructivista, sabíamos que era solo cuestión de tiempo antes de que Ucrania hubiera cumplido su propósito para los intereses estadounidenses, y que finalmente sería o bien privada de fondos o simplemente abandonada. La Unión Europea siente que debe mantener este manto de lucha contra un enemigo percibido. Y seamos completamente honestos, la percepción de Rusia como país agresor es bastante evidente, teniendo en cuenta que fue Rusia quien invadió otro país. Así que, en ese sentido, la narrativa está prácticamente escrita para todos los demás. Pero cuando se hace aparentemente obvio que la guerra no es ganable desde el lado ucraniano, o que el apoyo de los países occidentales a este país ha hecho poco más que mantenerlo con vida durante 2 o 3 semanas cada vez, y que Ucrania, lamentablemente, está atravesando un cambio político interno que cada vez se asemeja más a un estado etnocéntrico en lugar de uno multiétnico e inclusivo, deja bastante vacía la narrativa de esta supuesta rectitud moral liberal, especialmente cuando estos mismos países hacen la vista gorda y oídos sordos ante otros crímenes contra la humanidad que ocurren en el mundo, sobre todo en la Franja de Gaza. Lo voy a decir claramente. Estamos hablando, básicamente, del caso más descarado de genocidio patrocinado por un Estado desde la Segunda Guerra Mundial. Y estos mismos países liberales, que afirman defender a Ucrania a toda costa, están haciendo todo lo posible para impedir cualquier crítica abierta o protesta contra el Estado de Israel. Así que mi punto aquí es simplemente señalar que basta con una observación empírica de los estados que operan desde la perspectiva liberal para empezar a darse cuenta de que la narrativa suena bien, pero en última instancia no hace mucho más que promover los intereses nacionales de estados que creen que lo que hacen es, de alguna manera, moralmente mejor o superior a lo que hacen China, Rusia, Irán, India o Serbia. Sí, me identifico más con la corriente del realismo neoclásico, en la que, ya sabes, la distribución internacional del poder y la elaboración o toma de decisiones en política exterior. Tienes a los responsables de la toma de decisiones como una variable interviniente entre la distribución del poder y la política exterior. Y esto es problemático porque, bueno, lo que encuentro valioso de los constructivistas es que la mayoría de las teorías parten de la premisa de que los estados son actores racionales. Pero es muy difícil argumentar que muchos de los actores políticos occidentales en este momento estén actuando de manera racional, como decías. Exacto. Cuando se está perdiendo la guerra y el mañana será peor que hoy, no se puede ganar. El actor racional llegaría a un acuerdo hoy si es mejor que el de mañana. Y sin embargo, se vuelve imposible. Sí. ¿Y cómo ves, sin embargo, que Occidente ha, supongo, otredado, decimos, o Rusia? Es decir, para hacer un reflejo, la maldad frente a nuestra bondad. ¿Cómo funciona esto? Sí, creo que el liberalismo occidental, que realmente comienza, digamos, a principios o mediados del siglo XIX, y que sin duda culmina tras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el periodo posterior, observa el mundo de una manera muy binaria, nosotros contra ellos. El lado liberalista ve a nosotros como la coalición de, como ya hemos dicho, actores moralmente justos, intelectualmente superiores y racionales frente al otro colectivo, Occidente contra el resto. Hay una clara corriente de orientalismo en todo esto. Y ya sea Rusia, Irak, Serbia, China o Venezuela, la idea es que sean quienes sean, y no necesariamente zona geográfica. Serbia está en Europa, Venezuela y Cuba están en América Latina.
Pero estos países operan con una política exterior y una ideología que no solo es una alternativa al liberalismo occidental, sino que se percibe como un contrapeso directo al liberalismo occidental, que lo ve como una amenaza. Y el manto orientalista, aquí me refiero específicamente a Said, es que el otro, el no occidental, puede ser encasillado en dos supuestos estereotipados. El primero es débil, atrasado, subdesarrollado, primitivo, necesitado de Occidente para la modernización, la industrialización y la democratización. Así que estos países, incluida Rusia, pueden unirse a la coalición de estados liberales occidentales, pero no como iguales, sino como solicitantes o suplicantes, ojo. Y siempre serán vistos en una posición inferior. La otra opción es que si rechazan esto y optan por su propia política exterior alternativa, lo cual creo que se vio de manera más evidente a partir, digamos, del discurso de Vladimir Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007, y luego, por supuesto, continuó expandiéndose durante la siguiente década y media, incluyendo la anexión de Crimea y la postura sobre Ucrania, que considera a Rusia como un socio igualitario para la paz, junto con Estados Unidos y la OTAN, así como la política de la Franja y la ruta de China. En efecto, cualquier país que vea una alternativa al liberalismo occidental es ahora considerado una amenaza existencial. Así que el otro puede ser débil, dependiente y totalmente dependiente de Occidente, o puede ser visto como una amenaza fundamental para la civilización occidental en este caso. Y con lo que quiero terminar es que la suposición desde la mentalidad liberalista es que al comprometer la política exterior con una región o un estado, ya sea Ucrania, Georgia, Moldavia, o apoyando la soberanía territorial disputada de Kosovo o el Estado de Israel frente a Palestina, el liberalismo ata a un país a ese compromiso, haciendo que sea increíblemente costoso desviarse de él, porque hace que parezca que el Estado en cuestión está ahora retractándose de su palabra, y todo aquello de lo que quería convencerte, sus convicciones respecto a ese Estado, son ahora, en efecto, mentiras. Y el país en cuestión prefiere continuar con una política drástica y destructiva antes que admitir que se equivocaron. Y aunque no soy partidario de la política exterior de Trump, no soy partidario de Trump como presidente, creo que uno de los mayores pecados que ha cometido a ojos de los liberales occidentales, no solo de las élites políticas, sino también de los medios de comunicación, ese complejo mediático industrial que crea estas narrativas, es que traicionó a Ucrania, traicionó a Occidente y traicionó el compromiso de Estados Unidos de ayudar a los países de todo el mundo que buscan nuestra ayuda. Esto hace que corregir el rumbo sea muy difícil, porque si has seguido una política y luego te das cuenta de que, bueno, no podemos ganar esta guerra, o por alguna razón tenemos que elegir algo diferente, eso ya es bastante doloroso. Pero si además ya has creado un consenso en torno a esa política, basándote en que es, como decías, moralmente justa, que es buena, y que en otras palabras, las alternativas son simplemente malas, perversas, y una traición a esos valores sagrados que deberíamos apreciar por encima de todo, es muy difícil realmente dar marcha atrás y decir, bueno, cometimos un error. Y sí, esta es una de las preocupaciones clave. Pero también dijiste algo interesante sobre, bueno, relacionado con la OTAN, porque en los años 90, cuando la OTAN empezó a expandirse, fue bajo el pretexto de ser una fuerza para el bien. Así que había un equilibrio muy interesante entre la tranquilidad y la disuasión, porque por un lado había que tranquilizar a los rusos. Bueno, no tenéis que preocuparos por la expansión de la OTAN. Ya no somos el bloque militar de la Guerra Fría. Ahora te estamos conteniendo. Ahora somos una comunidad liberal y democrática. Así que deberías estar contento de que nos acerquemos a tus fronteras porque traeremos una región de paz y estabilidad. Así que no te preocupes por ello. Si rechazas esto, significa que rechazas la democracia y la civilización misma,
lo que implica que eres una amenaza, y tendremos que volver a nuestro objetivo original, nuestra misión de contenerte. Así que tienes estos mensajes contradictorios, que te disuadiremos, pero también te tranquilizaremos. Y bueno, en efecto, el mensaje para los rusos era, ya sabes, hagas lo que hagas, acéptalo o resístelo. De cualquier manera, seguiremos avanzando hacia sus fronteras. Y supongo que el papel que se les asignó fue, ya sabes, pueden aceptar este papel como estudiantes de la civilización. Miradnos a nosotros para el liderazgo. No os daremos un asiento en la mesa, pero podéis aceptar nuestro liderazgo. Aprender de nosotros, convertiros en nosotros, o podéis ser nuestros adversarios, pero entonces tendremos que conteneros, posiblemente derrotaros. Esta es la única opción que realmente se les dio. Y esto es un problema, ¿no es así? ¿Cómo puede haber iguales soberanos si vuestra moralidad, vuestra bondad y vuestros valores democráticos liberales sugieren que tenéis más derecho a la soberanía? De nuevo, no quieres ser un relativista moral, así que incluso puedo entender ese argumento. ¿Por qué debería estar representada Corea del Norte de la misma manera que Corea del Sur? No representan a su propio pueblo. Así que puedo ver de dónde viene el argumento, pero así se crea una estructura de jerarquía muy clara en el mundo. Pero ¿cómo ves que todo esto pueda desencadenar o conducir a la guerra? Bueno, como has señalado, la OTAN tiene esta lógica muy paradójica al expandirse cada vez más. Les gusta usar la palabra ampliación, otros dicen expansión. Bien, de acuerdo. El mayor problema con la narrativa de la OTAN es que no tuvieron en cuenta la percepción de los demás. Y percibir a la OTAN como algo distinto de esta fuerza expansiva para el bien ya es un problema del que percibe, ¿verdad? Así que la OTAN iba a expandirse. La OTAN iba a incorporar a los países bálticos. Iban a incorporar prácticamente a todos los países del Pacto de Varsovia. Iban a acercarse hasta las fronteras de Rusia. Y en la cumbre de Bucarest, en 2008, también dijeron que Georgia, Moldavia y Ucrania también tienen un posible futuro en la OTAN, si estos países así lo desean. Y la OTAN seguirá expandiéndose hasta que Rusia lo pida. Este fue uno de los grandes temas sobre los que la OTAN parece mirar hacia otro lado. Y si tenemos que tomar a Vladimir Putin al pie de la letra, podemos decir que él lo pidió. Básicamente dijo en un momento. Preguntó, ¿puede Rusia unirse a la OTAN? Esto lo preguntó en el año 2000. Bill Clinton aún era presidente. Y la respuesta que Clinton le dio fue, no, eso simplemente no va a suceder. Bien. Podemos al menos entablar algún tipo de acuerdo bilateral de paz y vernos como iguales. La respuesta de la OTAN fue no. Pero al mismo tiempo, decimos que no somos una amenaza. Así que en efecto, puedo hacer lo mismo. Puedo acercarme hasta la línea de tu propiedad con un arma cargada y apuntar esa arma a tu casa, y tú puedes darte la vuelta y decir, ¿qué estás haciendo? Y yo digo, esto es por autodefensa, no te preocupes. No voy a ser agresivo. Pero si me percibes de pie, ni siquiera en el límite de tu propiedad, sino en tu entrada, con un arma cargada, si me percibes como una amenaza, bueno, ese es tu problema. Y que tú me percibas como una amenaza significa que yo te voy a percibir como una amenaza. La OTAN básicamente está creando su propio dilema de seguridad, y luego se escandaliza cuando países como Rusia, Serbia o Irán ven a la OTAN como cualquier cosa menos una amenaza. Al mismo tiempo, si Rusia hiciera lo mismo, si existiera una alianza militar entre, digamos, los países BRICS o algo así, la OTAN absolutamente vería esto como una amenaza. Quiero decir, llevamos años, si no décadas, hablando de estos escenarios. Mearsheimer, una vez más, hablaba en los años 90 sobre la disolución de la OTAN, porque la OTAN ya había cumplido su función. La OTAN tuvo éxito en su objetivo principal, que era ser una fuerza de seguridad colectiva frente a la Alianza Soviética, el Pacto de Varsovia.
Pero el gran problema de disolver la OTAN en aquel momento es que los vencedores de la Guerra Fría no renuncian a su influencia. Estados Unidos se veía a sí mismo como el ganador de la Guerra Fría. ¿Y qué debía hacer la OTAN? ¿Debía disolverse? ¿Debía crearse una nueva fuerza militar colectiva europea? No. ¿Por qué iba a hacer esto Estados Unidos? Ahora Estados Unidos tiene influencia. Y además, Europa sigue buscando el liderazgo de Estados Unidos. Así que no es que Estados Unidos esté convenciendo a Europa de que los necesita. Es Europa la que sigue diciendo a Estados Unidos, os necesitamos. El dilema de seguridad en los Balcanes que se desató tras el colapso de Yugoslavia, Estados Unidos había dicho, primero bajo Bush padre y luego con Clinton, este es vuestro problema, Europa. Esta es vuestra llamada hora de Europa. Es vuestra responsabilidad mitigar este conflicto y encontrarle una solución. Y no sucedió. Así que Estados Unidos interviene, primero en Bosnia y luego, 4 o 5 años después, en Kosovo. Así, la OTAN parece seguir legitimándose bajo el liderazgo estadounidense, porque los países europeos que forman parte de la OTAN están más que contentos de seguir siendo pasajeros gratuitos. Y solo recientemente, desde la segunda investidura de Trump, Europa está experimentando una llamada de atención. Quizás Estados Unidos, no es el líder que pensábamos que sería. Y B, en un más significativo, pues es más una carga que un activo para nuestra asociación transatlántica. Pero entonces, ¿qué hacemos con la OTAN? ¿Disolvemos la OTAN? No lo creo. Aunque muchos que son partidarios de la OTAN y muchos que forman parte de la alta jerarquía de la OTAN han dicho efectivamente que la OTAN debe permanecer en este conflicto con Rusia, por Ucrania, por el bien del futuro de la OTAN, por su legitimidad. Si Ucrania pierde esta guerra, la OTAN pierde la guerra, y su razón de ser ahora queda seriamente en entredicho. Y este es, en última instancia, el problema una vez más con el liberalismo. Tiene menos que ver con el país en el que se libra la guerra por poderes, y más con la reputación de uno y su compromiso con algo en lo que han puesto su nombre y reputación. En cuanto a que los europeos consigan cierta autonomía respecto a Estados Unidos, creo que las guerras en los Balcanes occidentales son un buen ejemplo. Pero si avanzamos hasta la actualidad, es bastante sorprendente que haya alguien como J.D. Vance que realmente tenga que decirles a los europeos, ya no necesitamos vasallos, necesitamos socios independientes. Así que, esencialmente, Estados Unidos está pidiendo a los europeos que dejen de ser vasallos de Estados Unidos. Es bastante notable que se estén pronunciando estos discursos. Quiero decir, sé que si antes alguien hubiera llamado vasallos a los europeos, algunos quizá habrían propaganda o algo así. Pero ahora los propios estadounidenses nos dicen directamente que somos vasallos y que deberíamos valernos por nosotros mismos. Pero sobre tu comentario acerca de la OTAN, ¿crees que está llegando a su fin, al menos en su forma actual? Porque especialmente desde los medios alemanes últimamente, ha habido algunos informes de que si perdemos la guerra en Ucrania, aparentemente ahora estamos, hasta hace poco, no éramos participantes, pero aquí hay muchos mensajes contradictorios. Pero si perdemos la guerra en Ucrania, entonces la OTAN se acabó, está muerta. ¿Cómo interpretas esto? ¿Es por la idea hegemónica de que la OTAN siempre tiene la última palabra? ¿O es porque la gente dentro del bloque empezará entonces a cuestionar por qué tomamos este camino? ¿O por qué crees que la OTAN está en tal estado? No es que la gente esté planeando su funeral, pero quizás sí lo teme. Sí, creo que esto es mucho sensacionalismo. Los estados que están ideológicamente comprometidos con algo y luego se alejan de ello años después sobreviven. Estados Unidos se retiró de Irak, nos retiramos de Afganistán, nos retiramos de Vietnam, seguimos aquí. Existe este miedo de que si incumplimos nuestra palabra, nadie volverá a confiar en nosotros. Quiero decir,
supongamos que ese es el caso, que hay un escepticismo creciente en Estados Unidos respecto a nuestras aventuras en política exterior. Hay un escepticismo creciente, una hostilidad creciente hacia percepciones como la del Estado de Israel, o sobre si realmente vale la pena apoyar el esfuerzo de Ucrania. Mucha gente se pregunta por qué. Y no es insensibilidad, y no diría que no es egoísmo, pero es una pregunta que merece ser planteada y merece una respuesta. Y si los estadounidenses se lo preguntan, los europeos se están haciendo la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Ucrania es la línea que no podemos cruzar? ¿Por qué Ucrania es el umbral entre la civilización y la barbarie? La OTAN se ha expandido de nuevo desde el estallido de la guerra, con la inclusión de Suecia y Finlandia, dos estados anteriormente neutrales. Y si yo fuera Zelensky en este momento, y estoy seguro de que él lo ha preguntado, sería como, ¿por qué estáis dando la membresía a Suecia y Finlandia cuando somos nosotros quienes más la necesitamos? Y la respuesta de la OTAN a Zelensky es, podrás entrar en la OTAN cuando hayas derrotado a Rusia en el campo de batalla. En cuanto escuché eso, si yo fuera Zelensky, habría pedido inmediatamente un alto el fuego porque sabría que me estaban manipulando. Si Ucrania puede derrotar a Rusia en el campo de batalla, lo cual no puede, pero supongamos que lo hace, ¿por qué necesitaría a la OTAN? Creo que una OTAN fiduciarios y temseniet o como una forma de europeo. Ukraine as a way of unifying the European continent. With the addition of Finland, and if you visualize the map, con la incorporación de Finlandia, y si visualizas el mapa de Europa, tienes a Finlandia, los países bálticos, Polonia, Rumanía, Bulgaria, casi un eje norte-sur que llega hasta el Mar Negro. Eso crea, en la práctica, un nuevo telón de acero diplomático e ideológico entre Occidente y el resto. Ucrania, ya sea que se divida o que simplemente permanezca como un conflicto congelado no declarado, como Georgia o el caso de Kosovo, es irrelevante. Lo que importa es que estos son puntos de tensión. Se convierten en símbolos para la narrativa de la necesaria continuidad de la OTAN. Así que no creo que la OTAN se disuelva. Más bien veo que probablemente se volverá aún más firme, porque los liberales no abandonan un compromiso ideológico tan fácilmente, a menos que la zona deje de ser una tendencia en las redes y pase a ser una noticia relegada a las últimas páginas. De modo que se puede abandonar sin demasiados problemas. you can abandon it without much fuss. Afghanistan was abandoned 20 years after. Afganistán fue abandonado 20 años después de que hubiéramos entrado. Y sí, olvidemos el hecho de que los talibanes tomaron el país en tantos días como Estados Unidos lo había ocupado en años. En el momento en que el último avión despegó de Kabul, de una manera perfectamente similar a Saigón, la respuesta de la Casa Blanca fue que de todos modos ya habíamos logrado nuestro objetivo 20 años antes, al eliminar a Al-Qaeda y acabar con Osama Bin Laden. El resto de las cosas se consideraron retroactivamente como algo meramente cosmético. Se podría decir fácilmente lo mismo sobre Ucrania. Supongamos que, además de que Suecia y Finlandia se unan, Irlanda se une, Austria se une, no es que esto vaya a cambiar las cosas ya. Pero, ¿qué consigue? Unifica el continente europeo en su totalidad, con la Unión Europea y la OTAN, formando ahora casi un círculo completo en un diagrama de Venn. De hecho, iría aún más lejos y diría que, a estas alturas, la OTAN se ha vuelto incluso más poderosa y más prominente que la Unión Europea. La Unión Europea es, en la práctica, el brazo financiero de la OTAN. Y la OTAN, incluso ahora bajo Trump, se ha convertido en poco más que el apéndice militar de Estados Unidos. Si el mandato de Trump termina después de 4 años, su sucesor no es elegido, y volvemos a algún tipo de demócrata al estilo Reagan o algo parecido, te garantizo que la reanudación de la alianza transatlántica, el renovado compromiso con la existencia de la OTAN en este planeta, será incluso 10 veces más firme. Ya sabes, Trump fue poco más que un contratiempo, un bache temporal en lo que en última instancia es el premio mayor. Y creo que esto es precisamente lo que los liberales están contemplando. Well, I guess this also
Bueno, supongo que esta también es una preocupación clave para Trump, porque a medida que cambia su enfoque, personas de su administración como Marco Rubio lo explican como un distanciamiento de Europa, que esto es simplemente la nueva distribución internacional del poder, es decir, cuántos centros de poder necesita priorizar Estados Unidos. Así que, de nuevo, si vas a girar hacia algún lugar, el hemisferio occidental o Asia, tienes que alejarte de otro lugar, y ese sería Europa, que pasa a tener menos prioridad. Pero lo fascinante es que cuando no hablamos de estas cosas en Europa, la dimensión del poder lo interpretamos a través de esta ideología, que es, bueno, ¿qué significa esto? Porque éramos un club de democracias. Está traicionando la democracia. ¿Es este el declive de la democracia? Así que vemos este club de la OTAN y el occidente político como si la solidaridad fuera necesaria para sostener la propia democracia. Así que cualquiera que desafíe efectivamente la cohesión de la OTAN desafía a la propia democracia. Y por eso, cuando él quiere acabar con la guerra, en Europa no se ve. Bueno, la guerra se ha perdido, Estados Unidos tiene otras prioridades y hacemos una evaluación racional. En cambio vemos, espera, ¿por qué se inclina hacia Putin, que es un dictador, y se aleja de nosotros, que somos las democracias liberales? Solo lo vemos dentro de este marco ideológico, y eso nos lleva a muchas conclusiones racionales o sensatas, porque ahora, en efecto, Trump está haciendo algo casi malvado. Está traicionando la democracia y sirviendo a las dictaduras. ¿Cómo podemos detenerle? Ese es el alcance de nuestro análisis. Claro, no es tan diferente de los rusos. Pero en cuanto a resolver el conflicto, ¿hasta qué punto ves que esta ideología tan marcada es problemática? Porque ya sabes, estamos en medio de un esfuerzo de mediación, según lo vemos. Lo que me ha parecido, supongo, sorprendente del reciente impulso de Kellogg, así como de muchos de sus colegas, es que no parece reconocer a la OTAN y a Estados Unidos como participantes. De hecho, Estados Unidos se ha transformado ahora en mediador, aunque ha sido uno de los actores clave. Y cuando Kellogg dice, los ucranianos tienen que hacer esto, los rusos tienen que hacer aquello, no se han planteado exigencias a la OTAN, como si la OTAN no formara parte de este conflicto en absoluto. ¿Ves esto también? ¿Alguna forma de extensión de esta, ya sabes, fuerza del bien, rectitud moral? Quiero decir, esto es en última instancia una extensión de la política de América primero de Trump. A Trump no le gustan los aliados ni los socios. No le gusta incluir a otros en un diálogo colectivo. Prefiere el diálogo uno a uno. Esta es la simplicidad de la visión unilateral de Trump sobre el mundo. Se ve a sí mismo como alguien que, como un hombre de negocios, puede sentarse con Putin, Xi Jinping, Erdogan, Modi o quien sea, y en un par de horas llegar a un acuerdo. Europa que a él respecta es irrelevante. Quiero decir, lo ha dejado muy claro. Europa es irrelevante. He's made it abundantly clear. Europe is inconsequential. And NATO is... It's hard to say what Y la OTAN es... NATO is. Es difícil decir cuál es la opinión de Trump sobre la OTAN, pero para nosotros es muy fácil entender que en lo que respecta a Trump, Ucrania es la guerra de Biden, Ucrania es la guerra del Partido Demócrata, y por lo tanto él tiene poco interés en este conflicto. Le encantaría absolutamente ponerle fin para poder atribuirse el mérito de ser el pacificador, no el Partido Demócrata, no el sector de Biden, Obama y los neoliberales que quieren continuar la guerra, con la esperanza de que un grupo más de sanciones, una contraofensiva más, hará retroceder las líneas defensivas rusas. Y si todos nos unimos y trabajamos duro, Zelensky podrá dar su discurso de victoria en Crimea en menos de un año. Quiero decir, esto es un sueño de tontos a estas alturas, lamentablemente. This is a fool's dream at this point, unfortunately. And this is not to take any side, whether you're on the Y esto no es para tomar partido, ya sea del lado prorruso o del lado pro-ucraniano. Quiero decir, ya está hecho. El lado ucraniano ha quedado completamente desmoralizado. El lado ruso ha demostrado ser bastante resistente. Así que cuando, no tanto la OTAN, sino Europa, la Macron, Starmer y ahora Metsola, Meloni, todos ellos están diciendo, nosotros también merecemos tener voz en la mesa.
La respuesta de Trump es, no, no la tenéis. ¿Qué habéis hecho vosotros? Y esto en realidad juega bastante a favor de Rusia, porque a Lavrov le hicieron esta pregunta hace 1 o 2 meses. Tengo este video en mi canal de YouTube en el que le preguntaron en una rueda de prensa, ¿está molesto porque Europa no está participando en las negociaciones de paz? Y su respuesta fue que Europa renunció hace mucho tiempo a su derecho a ser mediadora, cuando decidió que lo mejor para sus intereses era prolongar indefinidamente esta guerra, por lo que él considera que es, en última instancia, el objetivo principal: desestabilizar Rusia, debilitar Rusia y hacer que Rusia se desmorone. Así que la posición de Europa, aunque está vagamente unificada en el principio de que deben participar en el proceso de negociación, no tiene mucho peso en cuanto a los términos que proponen, porque ahora mismo Rusia tiene la ventaja en Ucrania. Lo único que Europa aún conserva como as bajo la manga es que la principal exigencia de Rusia para un alto el fuego es un reajuste de las fronteras de Ucrania. La plena inclusión de 4 regiones más Crimea desafía y niega por completo el orden internacional de posguerra en el que las fronteras son sagradas. No cambiamos las fronteras, excepto, por supuesto, si se trata de Kosovo, ¿verdad? Y esto es algo que siempre mencionaré, porque esa cuestión ya fue violada, y Rusia lo utiliza constantemente como nota al pie. Las mismas potencias que insisten en la integridad territorial de Ucrania son las que exigen que Serbia reconozca a Kosovo como país independiente si quiere entrar en la Unión Europea. Y cuando se menciona Kosovo, la mejor excusa que recibimos es: esa es otra historia. Eso no cuenta. Es un caso especial. Una vez más, ¿por qué es un caso especial? Porque yo lo digo, no hay otra razón para ello. No hubo justificación alguna. Pero bueno, es un hecho consumado. Otros pueden decir que Kosovo lleva técnicamente 25 años siendo independiente de Serbia. Así que la tendencia es clara, ¿de acuerdo? Crimea lleva 10 años siendo independiente de Ucrania. La región del Donbass, 3 años. Entonces, vas a reintegrar una región que no quiere volver al país del que se separó. Los albaneses no quieren volver a Serbia. Los ucranianos de habla rusa, los rusos étnicos, la gente de la región del Donbass, en su mayoría, no quieren ser reintegrados en Ucrania. Pero no queremos hablar de eso, porque si lo mencionamos, pone en cuestión todo el tema de las fronteras estatales. Así que entiendo la reticencia de Europa a involucrarse en lo que Trump quiere, que ahora mismo es darle a Putin todo lo que pida, darle Crimea, darle las regiones orientales, dejar que Trump se quede con una Ucrania reducida y simplemente la explote, poner el resto del país en eBay para su explotación. Esto es, en efecto, la muerte de un país. Es el fin de la soberanía de un país. Y Europa simplemente no va a permitir que eso ocurra, no mientras ellos estén vigilando. Y desde luego, no quieren que suceda mientras se dan cuenta de que tenían las manos atadas y no podían hacer nada. Así que quieren estar involucrados. Pero la influencia que tienen ahora mismo es, al menos desde mi punto de vista, poco más que retórica. Hay muy poca influencia real que Europa. Y cuando digo Europa, ni siquiera me refiero a la UE o la OTAN. Nos gusta pensar que Europa es un bloque monolítico. No lo es. Y en relación con el punto que mencionabas antes, sobre cómo estos países se ven a sí mismos como defensores de la democracia, bueno, en cierta medida, son defensores de la democracia liberal cuando eso beneficia a sus intereses. Y en otras situaciones, cuando parece que el favorito en las elecciones, como en las presidenciales de Rumanía, parece que una vez más se va a elegir a otra persona, al estilo de Orbán o Fico, estarán absolutamente encantados de apoyar que el Tribunal Constitucional de Rumanía anule las elecciones. Aún así, harán absolutamente todo lo posible para apoyar la reelección de Maia Sandu en Moldavia, a pesar de que solo se abrieron 2 colegios electorales en Rusia para la diáspora,
mientras que en toda Europa se abrieron varios. Así que, dime otra vez cómo esto es una defensa total de la democracia liberal. Si eres suscriptor y lees The Atlantic, si te suscribes a The New York Times y lees la sección de opinión, o si tomas absolutamente al pie de la letra lo que dice The Washington Post, vas a creer estas cosas. Pero es un club muy exclusivo de individuos que todavía se benefician de este sistema. El resto de nosotros, ya sea en la derecha populista o en la izquierda escéptica, marxista colectiva como yo, vemos la retórica que sale de Europa, la OTAN, Norteamérica, los restos del neoliberalismo estadounidense, el Partido Demócrata y similares, como palabras vacías, que son muy difíciles de tomar en serio. El comentario de Sergei Lavrov, sin embargo, algo similar fue dicho en realidad por el propio Macron. En 2022, intentó ver si podía iniciar un diálogo con Putin, y los demás europeos trataban de frenarlo, de hacer que se alineara, porque se suponía que los europeos debían boicotear la diplomacia para aislar a Rusia. No hables con Putin. Esa era la idea. Y en ese momento, Macron advirtió a los demás europeos que, si no se implicaban diplomáticamente con los rusos, en algún momento serían potencias no europeas las que negociarían la paz en Europa. De hecho, él previó parte de lo que iba a suceder. Bueno, era una cuestión de sentido común. Si no haces diplomacia, entonces alguien más la hará por ti. Pero en cuanto a las opiniones o lo que se está haciendo con Rumanía y Moldavia, puedo incluir a Georgia en esa categoría también. Creo que la idea es que somos una democracia. Así que si Rusia es autoritaria, nosotros somos democráticos. Si un país se inclina hacia nosotros, entonces es un triunfo de la democracia. Si se inclina hacia Rusia, entonces es autoritario. El problema ahí es, ¿qué pasa si la mayoría de la población vota por esto? Ni siquiera vota para unirse. Como en Georgia, simplemente no querían ser una línea del frente. O en Moldavia, por supuesto, hay más simpatía por parte de una gran parte de la población. Pero en Rumanía, simplemente votaron por un candidato de la paz. Y luego, bajo esto ves que como somos democráticos, tenemos que ganar. Pero ya no podemos hacerlo por medios democráticos. Es un problema interesante. Solo mi última pregunta. ¿Cuáles consideras que son las principales o las narrativas más dañinas en esta guerra? Sé que hay bastantes, pero ¿cuáles realmente nos atrapan y hacen imposible? ¿Cuáles nos encierran en un camino destructivo del que realmente no podemos salir? Correcto. Así que, quiero decir, por claridad, para asegurarnos de que todos estamos en la misma sintonía, usamos mucho la palabra narrativa. Y de manera general, ahora mismo, yo defino narrativa como un conjunto de personas, lugares, cosas, que quizá no tengan ninguna conexión coherente entre sí, pero que han sido unidas, integradas dentro de un marco general de comprensión para contar una historia. Una narrativa, en última instancia, cuenta una historia. Es una interpretación muy selectiva de lo que ha sucedido. La narrativa occidental sobre la guerra en Ucrania es, a riesgo de simplificarla demasiado, que se debe única y exclusivamente a las acciones de Vladimir Putin, quien, por desesperación, al intentar evitar que Ucrania se uniera a la OTAN y perder la esfera de influencia de Rusia, decidió invadir el país. Ahora bien, lo que la narrativa evita son los 8 años transcurridos desde las protestas del Euromaidán. Si quieres llamarlo protesta, revolución o golpe de Estado, depende de en qué te centres. Los 8 años de conflicto, la guerra constante en la región del Donbass, la radicalización de la política ucraniana a costa de todo lo ruso en el país, hasta el punto de casi criminalizar el idioma ruso en los medios, en las escuelas, y por supuesto, ahora el intento de cerrar la mayor rama de la Iglesia Ortodoxa dentro del país. Estas cosas se omiten. Estas narrativas se dejan fuera porque resultan incómodas para la narrativa occidental de nosotros contra ellos. No le da a Rusia justificación para hacer lo que hizo, pero como mínimo nos permite entender por qué Rusia hizo lo que hizo.
of why Russia did what it did. It at least gives an understanding. Al menos permite entender que la OTAN es un agente principal responsable del dilema de seguridad que resultó primero en la Revolución de Colores de 2014, la anexión de Crimea, el conflicto congelado de 8 años en la región del Donbass y el fracaso en la implementación de los acuerdos de Minsk, que ahora sabemos que Poroshenko y luego Zelensky recibieron instrucciones de Occidente de no implementar para ganar tiempo mientras os ayudamos a recuperar el territorio por medios militares, ¿verdad? Los territorios en disputa son problemáticos porque siguen siendo disputados, pero si se puede usar el ejército para recuperarlos, como hizo Azerbaiyán con Karabaj o Croacia en los años 90 bajo Tudjman con Krajina, entonces ya no hay problema. Esto fue observado por Rusia, que, en un último intento por encontrar una solución, Putin se dirigió a funcionarios de la OTAN y a Biden a finales de 2020, si no me equivoco. No, 2021. Lo siento, 2021. Diciembre de 2021. Todos los esfuerzos por encontrar una solución fueron rechazados. Late 2020, if I'm not mistaken. No, 2021. I'm sorry, 2021. December 2021. All efforts at finding a solution were rebuffed. Now again, does that justify invading another country and annexing territory? No. Ahora bien, ¿justifica eso invadir otro país y anexionar territorio? No, pero pone la historia, pone el escenario, en una perspectiva diferente a la narrativa que se ha construido. Absolutamente. Así que la parte más peligrosa de estas narrativas es omitir información vital que si la incluyéramos, pondría en duda nuestra rectitud moral en esta guerra. Y creo que esa es la razón principal. El liberalismo, más que cualquier otro ismo, intenta encontrar una narrativa que justifique lo que hacen los estados liberalistas, para diferenciarlos de lo que harían los estados no liberalistas. La intervención de un estado liberalista es necesaria contra las fuerzas del mal. Cuando lo hace China, cuando lo hace Rusia, cuando Turquía, ya entiendes la idea. Eso es pura política de poder. Eso es imperio. Cuando lo hacemos nosotros, tenemos un propósito más noble. El problema es que nunca alcanzamos ese propósito. El problema es que nunca alcanzamos esos objetivos. Creo que, en gran medida, las narrativas sirven para legitimar algo. Pero también me he dado cuenta de esto. Las narrativas, al atraparnos, nos excluyen al sacar nuestra propia culpabilidad del contexto. Ya no hay más soluciones. De nuevo, si todo es no provocado, entonces cualquier solución se convierte en apaciguamiento. Pero he notado que si desafías la narrativa, la cuestión no es si tus hechos son correctos o no. De hecho, he escuchado a periodistas escribir, bueno, ¿por qué apoyas la narrativa rusa y no la nuestra? Así que no le importan los hechos detrás de ello, porque lo que estás diciendo, los hechos que presentas, se alinean más con la narrativa rusa. Eso significa que intentas darles legitimidad. Entonces, ¿estás legitimando la invasión, el robo de territorio? Y esto es lo único que quieren oír. Pero de nuevo, la narrativa funciona en ambos sentidos. Sí, una narrativa puede usarse para legitimar la invasión rusa, pero la narrativa de la OTAN también es algo que hace imposible cualquier corrección de rumbo o búsqueda de la paz. Así que creo que esta es mi principal preocupación cuando veo a todos nuestros líderes políticos hablando solo en eslóganes morales y clichés, e insistiendo en lo morales que son. Y de nuevo, siempre que surgen cuestiones como, bueno, Ucrania debe tener derecho a esto, así que esto es lo justo, como si la premisa aquí fuera que actuamos únicamente por altruismo, que esto es la bondad de la humanidad que hemos seguido todo el tiempo. Claro. Por supuesto, tampoco ayuda que de alguna manera parezcamos ser increíblemente altruistas con los pobres ucranianos mientras hacemos absolutamente nada. Nada por los palestinos. Bueno, en Alemania sí muestran un apoyo muy abierto a Israel. Sin embargo, si criticas el genocidio, entonces podrías tener problemas con la policía. Es un giro de los acontecimientos realmente extraordinario. So, look, people are not stupid anymore.
Mira, la gente ya no es tonta. La gente es capaz de encontrar, no necesariamente contranarrativas, sino pruebas para desmontar las narrativas predominantes a través de las redes sociales, de Telegram, TikTok, Instagram o podcast. Estos son otros elementos a los que la gente recurre cada vez más. Y no, el hecho de que tenga una cuenta de Telegram no significa que me haya suscrito a la narrativa rusa. Pero lo que sí hace es dejar al descubierto la verdadera transparencia, los verdaderos problemas que estas narrativas liberales, consideradas intocables en Occidente, tienen en realidad. Y tienes toda la razón. Cualquier tipo de crítica simplemente se va a tachar de, entonces apoyas al otro bando. Leveled as, well, you support the other side. You don't have to support the other side. You simply have to say why. No tienes que apoyar al otro bando. Simplemente tienes que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y si entiendo que estoy preguntando, ¿por qué estamos defendiendo a un país que fue invadido? La respuesta sería, ¿por qué no querrías hacerlo? Si tu país fuera invadido, ¿no querrías ayuda? Sí, lo entiendo. Es más una cuestión emocional, que toca la fibra sensible, pero cualquier intento de prevenir el estallido de un conflicto o de abordar los prolongados conflictos sociales, que fueron las razones subyacentes del estallido de esta guerra, simplemente se considera herético, anatema en ese sentido. Y si afirmas ser la voz de la rectitud moral, pero luego arrestas a personas por condenar un genocidio porque lo está cometiendo un Estado sobre el que no quieres enfadarte, eso es una contradicción. Si esto estuviera ocurriendo en cualquier otro país, te garantizo que la UN estaría absolutamente indignada por esto. Absolutamente indignada, ¿verdad? Y sin embargo, sucede en otro país. Esto es constructivo. Aquí es donde el constructivismo resulta bastante útil. Condenaremos un crimen contra la humanidad allí, porque el país que lo perpetra es un país malo. Pasaremos por alto el crimen contra la humanidad aquí, porque ese país es nuestro aliado. Y no hay otra forma de describirlo, salvo como diplomacia selectiva. Y eso es, lamentablemente, en lo que acaba convirtiéndose el liberalismo. Y no hace falta ser un realista seguidor de Mearsheimer para que eso ocurra. Aunque de todos modos, me encuentro de acuerdo con Mearsheimer el 80% del tiempo. Me encanta ese tipo. Además, es un gran comunicador. Sin embargo, él predijo la guerra de Ucrania, y por eso cuando ahora la gente dice, bueno, es inmoral que defiendas lo que defiendes, porque parece que estás legitimando la posición rusa. Pero en mi opinión, él se expuso claramente al fuego cruzado, al argumentar desde 2014 que lo que estamos haciendo aquí es destruir Ucrania. Y de nuevo, si amenazas con meter a la OTAN en Ucrania, Rusia destruirá Ucrania. Es simswar. Insignifica que lo apoyes. Eso no significa que lo vayas a aplaudir o legitimar. Simplemente es la realidad de lo que va a suceder. Y por esa razón digo que no deberíamos hacer esto. Y esta ha sido una postura muy clara. Pero el hecho de que sea tan difícil de aceptar, aunque sea claramente obvio, demuestra que casi tenemos que recurrir a la psicología, supongo, dentro de la ciencia política, para entender por qué este es un argumento que no se te permite hacer, pero que es necesario plantear si quieres restaurar la paz en el continente. Claro, pero ya lo he dicho antes. ¿Recuerdas hace unos 15 o 20 años? Estábamos absolutamente comprometidos con Irak, ¿verdad? Toda la cuestión de George W. Bush era ante cualquier crítica a nuestra implicación en Irak. Él respondía, ¿acaso no quieres que esta gente tenga libertad? ¿No quieres que esta gente tenga democracia? Quiero decir, estábamos tan ligados a Irak que ahora nos da absolutamente igual. En algún momento, simplemente nos aburrimos de ello. Y eso es lo que vamos a hacer con Ucrania. Que Trump dejara tirado a Zelensky fue pecaminoso por dos razones. Primero, porque el país fue traicionado en tiempo real, no entre bastidores. Fue la primera vez que lo vimos en directo. Y segundo, porque traicionamos al país mucho antes de lo que íbamos a hacerlo.
Todavía lo necesitamos. Toda la forma en que Trump se desentendió del asunto de Ucrania y buscó un acuerdo con Rusia sigue siendo vista por muchos como una traición. Aunque a Zelensky se le ha dicho repetidamente que nunca ha habido una promesa de adhesión a la OTAN, no habría unanimidad para permitir la entrada de Ucrania en la OTAN. Y no es solo desde la perspectiva húngara o eslovaca, también es desde la perspectiva alemana o francesa. No van a dejar que Ucrania entre. Simplemente no va a ocurrir. Y aún así, seguirán intentándolo. Si al principio no tienes éxito, sigue golpeando la cabeza contra la pared hasta que se rompa el cráneo o la pared. Sí, así que no vamos a dejar que Ucrania entre, aunque sepamos que esto podría acabar con la guerra, y de todos modos no queremos que estén dentro. Así que de nuevo, aquí es donde la lógica, la racionalidad, supongo, brilla por su ausencia. En fin, sí. Dr. Michael Rossi, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy interesante. Profesor Diesen, es un placer estar de nuevo en su programa. Espero que podamos continuar esta conversación en un futuro próximo. Ha sido un placer hablar con usted. Gracias. Thanks.